Durante casi una década, una mujer en Francia fue traicionada de la manera más cruel inimaginable. No por un extraño, no por un criminal oculto entre las sombras de su casa, sino por el hombre con quien compartía su vida, su esposo de más de 50 años. Dominique Pelicot, ahora conocido como el monstruo de Aviñón, y muy bien ganado ese título, reclutó a más de 83 hombres para que hablaran a su esposa Giselle Pelicot en lo que debería de ser su espacio seguro, su hogar, su matrimonio, su familia, su propia casa. Esta es la historia de una mujer que enfrentó un verdadero infierno y aún así decidió luchar con la cara en alto. Esta es la historia de cómo la vergüenza cambió de bando, como ella muy sabiamente lo mencionó. Hola, soy Ana y te doy la bienvenida a Historias con Ana. Hoy hablaremos de uno de los crímenes más indignantes que se han documentado no solamente en la historia de Francia, sino en el mundo entero. Un caso que remueve el alma y deja un vacío en el estómago. A mí todavía me cuesta trabajo después de semanas de hacer una investigación. eh, Procesar toda la información, toda la crueldad, todo el horror que vivió Giselle a través de tantos años. ¿Cómo es que alguien que prometió amarte, cuidarte, estar contigo en las buenas y en las malas, se convierte en ese monstruo que de hecho creó tu propio infierno? Destruyó tu vida, la de tu familia y la de muchas otras familias allá afuera. Pero antes de comenzar, tenemos que hacer una advertencia. Este video va a contener detalles de violencia sexual, así que si este tipo de contenido te resulta muy sensible, te invito a cuidar tu bienestar primero y te veremos en el próximo video. Pero si decides quedarte, acompáñame porque la historia de Giselle es una historia que merece ser contada. Giselle Pelicot tenía 72 años. Era una mujer inteligente, realizada, profesionista, fuerte y una madre dedicada. Se retiró en el 2013 después de una larga carrera como gerente de logística de plantas nucleares para una compañía eléctrica en Francia. ¡Wow! Girl boss total. Imagínense la responsabilidad de ser parte de este equipo que está generando energía nuclear. O sea, wow. Tuvo una vida llena de esfuerzo, de orden, de familia, de amor, de dedicación a su familia y a su vida. Ella vivía con Dominique, su esposo de toda la vida. Se conocieron cuando tenían 19 años, se casaron muy pronto y estaban celebrando su aniversario número 50 recientemente. Después de retirarse de una vida hecha en las afueras de París, se retiraron a un pintoresco pueblo que se llama Mazan, en la región de Provence, en Francia. Y les quiero mostrar porque es un pueblo, la verdad, que está súper lindo y para también ver dónde es que nuestra historia está tomando lugar. Este pueblito de Mazán, que alrededor tiene como 6,000 habitantes, me parece. Si le vamos a dar un poquito hacia afuera para ver en qué parte de Francia es que se encuentra. Es la región de Aviñón, por eso es que le llaman a este tipo el monstruo de Aviñón. Se encuentra muy cerca de Montpellier, con la frontera con Mónaco. Si vemos el mapa en Francia, París está acá, aquí es donde vivieron la mayor parte de su vida y después se mudaron acá al sur de Francia, que sabemos es un lugar donde muchos de los franceses van a pasar sus vacaciones porque el clima es muy lindo, hace mucho más calorcito, más sol. Y si vemos las fotos, también encontramos que Mazán es un pueblo pintoresco, súper lindo, donde la gente va a pasar sus vacaciones y ahí es donde ellos decidieron formar su vida en el retiro. Y también hay muchas sospechas de que mudarse tan lejos de donde estaba su familia es algo que se hizo con alevosía y ventaja por parte de este monstruo. Giselle conoció a Dominique, como lo mencioné, cuando ambos tenían 19 años y se enamoraron rápidamente, se casaron y comenzaron su familia. Tuvieron 3 hijos que hoy en día ya son adultos, 2 hijos y una hija. Y sus hijos tuvieron hijos y Dominique y Giselle tienen 7 nietos al día de hoy.
La mayor parte de su vida la vivieron en las afueras de París, como lo mencioné, en donde vivieron hasta el 2013, cuando ambos se retiraron de ambas de sus carreras. Y si tú los veías caminando por la calle, parecían la pareja perfecta, dos personas ya en edad de retiro, viviendo una vida tranquila en un pueblo precioso, disfrutando de su retiro y de todo el trabajo que hicieron durante toda su vida. Sin embargo, tenían un secreto oscuro enterrado en el silencio. Por su parte, Dominique Pelicot parecía brincar de trabajo en trabajo, nunca tuvo una carrera que desarrolló completamente en un lugar porque por alguna razón siempre se buscaba otro trabajo. Trabajó como agente inmobiliario vendiendo casas en París, en la región de París. Después decidió que eso no le gustaba y quiso cambiar de carrera y trabajó como electricista y por último trabajó como supervisor de construcción antes de jubilarse, como lo mencionamos en el 2013. Y Giselle en los últimos años comenzó a tener algunos problemas de salud, los cuales avanzaban progresivamente y los cuales la preocupaban y también le preocupaban a su familia, a su esposo y a sus hijos. Siempre estaba cansada, no dormía bien, tenía dolores íntimos y estaba preocupada de que tenía lagunas mentales muy grandes, al punto en que ella llegó a pensar que a lo mejor tenía algún tumor cerebral o incluso Alzheimer. A ese lugar estaba llegando Giselle por todos los síntomas que estaba experimentando, que vamos a hablar un poquito más adelante, y que no encontraba una respuesta. Iba a los doctores y los doctores le decían que todo parecía estar bien, salvo por algunas cosas que vamos a estar comentando, pero nadie se imaginaba que estaba siendo envenenada, drogada por su propia pareja en su propia casa. Desde el 2011, Dominique, a respuesta de lo que le estaba pasando a Giselle, comenzó a mezclar potentes cócteles de drogas en la comida y en la bebida de Giselle. Una mezcla entre ansiolíticos, sedantes, medicamentos para la epilepsia, drogas muy fuertes, muy potentes, que incluso pueden llegar a causar la muerte si no se utilizan adecuadamente. Este cóctel que él desarrolló y perfeccionó durante años, no sabemos cuántos, la dejaban en un estado literalmente comatoso. Ella no sabía dónde estaba, perdía completamente la conciencia. Literalmente es como cuando están a punto de operarte, te dicen, te vas a dormir en 3, 2, 1 y no ves nada y te despiertas horas después sin saber lo que pasó. Así es como Giselle se sentía después de que ella entraba en este estupor, en este estado semicomatoso. Él abusaba de ella. El término oficial es abuso sexual facilitado por drogas o sumisión química. La grababa, se grababan a él y a ella, él abusando sexualmente de ella, y compartía las imágenes después y los videos para que otros continuaran abusando de Giselle a manera de ver sus imágenes y para seguirla humillando de esa manera. Esto había estado sucediendo por casi una década y Giselle no tenía idea de que eso le estaba pasando. Como lo mencioné, Dominique se sentía un pequeño alquimista. Perfeccionó este cóctel que a él le funcionaba perfecto para dejar a su mujer comatosa y lo perfeccionó al punto de tener la cantidad correcta que la dejaba al dente, según él. Dominique tenía su pequeño laboratorio escondido en un zapato en su garage, lejos de la casa. Realmente él trató a su esposa como un conejillo de indias hasta que llegó a la combinación perfecta en donde ella no se acordaba, en donde perdía completamente la conciencia. Y qué peligro, porque estas drogas son sumamente peligrosas y en cualquier momento ella pudo haber tenido una sobredosis, haber podido perder la respiración, o que se le bajara la presión, y él en ningún momento se preocupó por la salud de ella. Al contrario, ella le decía, me siento mal, esto me está pasando, y él continuaba la historia. ¿Qué tienes, mi amor? Yo te acompaño al doctor, a lo mejor es que estás muy cansada, a lo mejor es que es por la edad, a lo mejor es la menopausia, qué sé yo. Él le seguía el cuento a ella como si realmente estuviera preocupado por ella. En un año, y ahí sí también entra en cuestionamiento todo el sistema médico en Francia y específicamente este doctor, porque en un año
Obviamente todas estas medicinas son solamente utilizadas con prescripción médica, con una receta médica. Bueno, el doctor de la ciudad le llegó a prescribir hasta 400 pastillas a Dominique en un solo año. Imagínense todo lo que le metió, lo que le dio a su esposa en tan solo un año. Lo que más duele también es que ella jamás dudó de Dominique. Para ella, su esposo y para todos en realidad, para toda su familia, era un padre amable, un abuelo divertido, un esposo comprometido, pero en realidad todo era una máscara porque Dominique lo único que es un monstruo asqueroso, un marrano abusador. Y lo más triste y lo más fuerte es que esto no se detiene ahí. Este abuso no solamente llegó al alcance de que él la drogó, la abusó, compartió sus imágenes con todo el mundo. No, hay mucho, las cosas se ponen mucho peor en la historia de Giselle. Dominique en algún momento, cuando se mudaron a Masan, comenzó a escribir en foros en el internet, específicamente en uno que se llama Without Her Knowing. En español eso se llama Sin que ella lo sepa, y buscando a otros hombres como él, a otros marranos o monstruos como él, y donde les prometía acceso a su esposa inconsciente. No cobraba dinero, solo pedía con su consentimiento para grabarlos, para después obviamente volver a ver el video y compartirlos con otros marranos monstruos allá afuera, así como si fuera un trofeo, y también para demostrar su poder contra lo que él pensó que era su propiedad, su esposa, con lo que él podía hacer lo que él quisiera, como una humillación, un tema de poder. En estos foros él se refería a Giselle, a su esposa, como la puta, así se refería a ella. En algunos mensajes que se recuperaron después por la policía, se encontraron algunos que decían: estoy buscando un cómplice pervertido para abusar de mi esposa mientras ella duerme. Planeo drogar esta noche. ¿Quieres venir a las 3 de la mañana? Y lo más indignante es que más de 72 hombres pasaron por esa casa, por ese cuarto, por esa cama y por Giselle. Más de 200 violaciones fueron registradas porque el tipo lo grababa todo. Entonces todo está grabado, todo está registrado. Más de 200 grabaciones. En donde se encuentra Giselle completamente inconsciente, y de esas 92 veces por hombres que no eran Dominique, que no eran su esposo. Y todas esas ocasiones fueron organizadas por Dominique, obviamente. Un análisis adicional que hizo la policía reveló que Dominique había mantenido comunicaciones en línea con más de 83 hombres, donde habló con ellos en relación a agredir a su esposa. De esos, 72 fueron identificados visualmente en los videos, o sea, pudieron determinar quién era esa persona que veían en los videos, porque algunos llegaban con su propio uniforme de trabajo, se les veía perfectamente la cara. Recordemos que este pueblo es un pueblo pequeño en donde todo el mundo se conoce, entonces se pudieron reconocer a 72 de los hombres abusadores que fueron a casa de los Pelicot. Los restantes 11 habían participado en conversaciones con Dominique sobre agresiones, pero no aparecían en las pruebas visuales, ¿ok? Entonces se encontraron las conversaciones, los chats en el foro, se encontraron que se habían puesto de acuerdo, pero no se encontraron evidencia fotográfica o de video en donde ellos realmente hubieran ido a la casa, etcétera. Y Dominique, además de haber perfeccionado el cóctel que le daba a su esposa para dejarla en el punto en donde, como él la quería, en el estado en el que él la quería, también tenía instrucciones muy específicas sobre qué es lo que estas personas, estos violadores, tenían que hacer para llegar a casa. Lo primero que le decía es que se tenían que estacionar en la escuela que estaba cruzando la calle de su casa para que nadie los viera llegar y entrar a la casa. Ellos, los Pelicot, vivían en una cerrada en donde si alguien se estacionaba, obviamente los vecinos iban a verlo. Entonces él les decía: estaciónate del otro lado de la calle en la escuela. También les pedía que no usaran perfume y que no fumaran, porque por si al otro día Giselle se despertaba y preguntaba por qué huele aquí a humo o a un perfume específico. Les pedía que se desvistieran en la cocina para que no olvidaran ninguna ropa en el cuarto, que si Giselle se despertara tuvieran tiempo de salir corriendo y vestirse en la cocina. Les pedía que susurraran también, y esto me parece extremadamente ridículo, ¿verdad? Porque no la vayas a despertar hablando normal. Sin embargo,
ellos la desvestían, la movían de posición, le hacían las cosas, actos más inimaginables, pero eso no la despertaba. Entonces, más bien es un tema de control para Dominique, es un tema en donde él quiere tener completo control de su mujer y también completo control de las personas que están ahí para hacer lo que él quiere que hagan. También les pedía que se lavaran las manos con agua tibia para que no la fueran a despertar si tenían las manos frías. O de nueva cuenta, como si no le fueran a hacer cualquier otra cantidad de actos que a lo que ella no estaba, ni siquiera sabía y no se despertaba, pero bueno, no tengas, vayas a tener las manos frías. Nunca les cobró ni un solo centavo. Su único requerimiento es que los dejara grabarlos. Tampoco les pedía que usaran protección y esto me da un asco horrendo de este tipo, porque imagínense cualquier cantidad de delincuentes que son, tú no sabes ni siquiera quiénes son y qué tienen, y de hecho él sabía que alguno de ellos eran VIH positivo y aún así nunca les pidió que usaran protección con su esposa. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué falta de interés! Y más bien al contrario, qué ganas de agredirla, qué ganas de lastimarla, haciendo esto completamente sabiendo los riesgos que implicaban para Giselle. Cuando estos hombres terminaban sus abusos, se iban de la casa a descansar muy bien a sus casas, porque obviamente tenían familias, tenían hijos, tenían trabajos normales, y ya vamos a estar hablando de ellos. Pero cuando finalmente se iban, Dominique limpiaba a Giselle como si fuera cualquier muñeca de trapo, y se esperaba que se levantara como si nada hubiera pasado. Buenos días, mi amor, ¿cómo dormiste? ¿Descansaste bien? Te hice un cafecito. Solo de pensar en todo esto me siento sucia, me da muchísimo asco tan solo pensar no solamente todos los actos asquerosos, desagradables, degradantes a los que de los que fue presa Giselle, sino también el saber que invadieron su espacio, que invadieron su cama, que invadieron su lugar seguro y que su esposo estaba detrás de todo esto. Ugh. Como lo dije, Pelicot grabó todos los ataques y después de que pasaban, seguía humillando a Giselle, seguía aterrorizándola, compartiendo todos estos videos, fotografías en línea, magnificando todavía más ese abuso. Ahora hablemos de el día que todo lo cambió. En el 2020, Dominique fue arrestado por tomar fotos debajo de la falda de unas mujeres en el supermercado. Y esto no fue la primera vez. O sea, este hombre ya estaba completamente entregado a su adicción, a si eso se le puede llamar adicción, o a su uh, marranería, a sus deseos completamente fuera de serie. Y se iba a los supermercados con cámaras digitales en pluma o escondidos en su bolsa y grababa a mujeres sin su consentimiento, evidentemente tratando de grabarlas debajo de la ropa. Ni siquiera lo hacía bien porque lo cacharon, lo agarraron 4 veces. Y ahí tengo que decir qué onda con el servicio, con la justicia en Francia, porque las primeras veces solamente se le multó como si fuera una ofensa menor y se le multó como con menos de 100 euros o algo así. La cuarta vez, y ahí sí le tenemos que reconocer a dos héroes en esta historia. El primero fue el guardia de seguridad del supermercado, quien vio que todo esto estaba pasando y lo detuvo y también convenció a la mujer que estaba siendo grabada de que presentara una denuncia con la policía. Le insistió porque ella al principio no quería hacerlo, pero el guardia de seguridad le insistió y ella por fin decidió hacerlo. Y gracias a eso, la policía llegó, le confiscaron el celular y en el celular encontraron muchas imágenes de contenido violento y sexual y eso también provocó que le confiscaran su computadora personal de casa y un disco duro en donde en este disco duro encontraron un folder que, ¿por qué no? Muy inteligente de su parte, se llamaba Abuso. Así, de plano, o sea, estaba, no sé si es porque él ya se sentía intocable o su historial, que todavía no sabemos qué tantas ramificaciones tiene ese historial de abuso que él tiene, y él sentía que ya estaba sobre la justicia, que nada lo podía tocar y que se podía salir con la suya cuantas veces quisiera y sin importar las cosas que hiciera. Tenía este folder que se llamaba Abuso y dentro de este folder la policía encontró más de 20,000 imágenes y videos de violencia sexual
de diferentes clases. Em, entonces, bueno, entre este momento en que él fue detenido, que se le confiscó el celular, que se le confiscó la computadora y el disco duro, pasaron 2 meses en donde fue una investigación abierta. Después de esos 2 meses en donde obviamente él estaba normal, haciendo su vida normal, continuando los abusos contra Giselle, la policía le llamó y se tenía que presentar en la estación de policías y le pidieron que también fuera con su esposa. Giselle cuenta que ese día fue un día normal, común y corriente por la mañana, se tomaron su café, platicaron como si nada, se subieron al carro, en el carro él estaba normal, fresco como una lechuga, ella no tenía idea lo que le estaba esperando en la estación de policía. Cuando llegaron, la policía, después de que la policía citó a Dominique, y en esa entrevista ella no sabía lo que estaba pasando, mientras obviamente ella sabía que él había sido arrestado, que le habían quitado el celular y sabía cuáles eran los cargos. Ella, por diferentes cuestiones, y aquí no estamos para juzgar a Giselle y sus decisiones maritales en lo más mínimo, pero ella había decidido perdonar a, a Dominique por haber grabado a esta mujer, sabiendo que era la cuarta vez que lo detenían, pero le pidió que se disculpara con las víctimas, que eso era muy, muy importante para ella, que se disculpara con ellas y que la próxima vez que lo hiciera, ella se iba a divorciar de él. Eso es lo que le dijo. Entonces, ella llegó a la estación de policías pensando en, bueno, yo ya lo platiqué, ya lo pensé y vamos a seguir nuestra vida, él se va a disculpar, etcétera. Sin embargo, ella completamente se salió, no supo qué estaba pasando cuando la policía le empezó a hacer algunas preguntas muy específicas. Por ejemplo, ¿usted toma muchas siestas? ¿Cómo se siente al despertar? ¿Cada cuánto tiene relaciones con su esposo? ¿Tiene relaciones grupales junto con su esposo? ¿Usted y su esposo son swingers? Ella dijo, obviamente no, no sé de qué están hablando. Giselle era una mujer tradicional, alguien que estaba en pareja, nunca había engañado en lo más mínimo a Dominique. Eh, Era una mujer fiel, era una mujer tradicional, dedicada a su familia, a su matrimonio. Jamás se le cruzó por la cabeza eh, tener relaciones en grupo o todas las preguntas que le estaba haciendo a la policía y ella no sabía por qué se la estaban haciendo. Giselle siempre confió en Dominique, consideró a Dominique como, lo habíamos dicho, como un buen padre que siempre estaba involucrado en la vida de sus hijos, dedicado y con quien podían hablar de cualquier tema. La familia siempre estuvo unida y los nietos adoraban a sus abuelos, especialmente a Dominique, con quien hablaban de fútbol y de ciclismo. La policía, después de que se dio cuenta de que ella realmente no tenía idea y que no había sido una participante voluntaria de lo que habían visto en los videos, decidieron mostrarles los cientos y cientos de fotografías y videos donde se veían imágenes sexual que al principio ella no reconoció. Pero poco a poco, después de ver cientos y cientos de imágenes, se dio cuenta de que estas imágenes habían tomado lugar en su casa, en su cuarto, en su cama y con ella. En una foto de ella, inconsciente, con decenas de completos desconocidos en la cama, siendo violada. ¡Wow! ¡Qué pesadilla! El mundo se te acaba en ese momento. En ese momento, en realidad, el mundo de Giselle se derrumbó. Todo lo que construyeron por las últimas 5 décadas, la familia estable, el lugar seguro, todo era una mentira. Eso fue algo que le cayó como realidad en ese momento en que se dio cuenta de que su esposo era un monstruo. Ella solo pudo reconocer en todos esos cientos de videos y de fotografías a dos personas, bueno, a tres, a ella misma, a su esposo y a un vecino amistoso, pero lejano, de esos que te saludan buenos días, buenas tardes, ay, ¿cómo está el clima? De repente hablaban de ciclismo, si se encontraban en el supermercado o en la calle se saludaban, hola, buenas tardes, pero hasta ahí. Nunca fue un vecino cercano, solo un vecino que ella consideraba pues amistoso. Por su lado, Dominique, del otro lado de la estación de policía, confesó casi instantáneamente todos los crímenes.
no tenía ningún remordimiento y al contrario le agradeció a la policía por haberle quitado un peso de encima. Y yo no me imagino, Giselle, en ese momento, yo creo que se te va toda la sangre del cuerpo. Yo creo que sientes como que una experiencia fuera de cuerpo, como que esta no es mi vida, esta realidad no me está pasando a mí, ya me quiero despertar de esta pesadilla. Sin embargo, la pesadilla fue muy real para ella y para otras personas de las que vamos a estar hablando también. La familia se destruyó en segundos. Esa noche, Giselle le llamó a sus hijos y les contó todo lo que había pasado y de lo que se había enterado ese mismo día. El más grande vomitó en el impacto. El segundo se colapsó. Caroline, su hija, la más chica, sacó un grito que ella misma no reconoció su voz. Era un grito que ella describe como una bestia salvaje. Así lo describieron. Al día siguiente, cuando sus hijos llegaron a Amazon para acompañar a su madre a la estación de policías, de nueva cuenta, pues para revisar otra vez, es una investigación que apenas está comenzando. Caroline estaba junto con ella, había viajado por la noche para estar junto con su madre y cuando llegó, la policía le pidió a Caroline, la hija de ellos, ya adulta, una mujer adulta, si podían entrevistarla también. Y desafortunadamente y horrendamente tuvo que pasar por la misma experiencia por la que pasó su madre un día antes, en donde le mostraron fotos, en donde ella primero reconoció su casa de vacaciones, después reconoció su cuarto, después su cama y después a ella misma. Se reconoció a ella misma en algunas de las fotos que la policía había encontrado en ese folder de su padre. Inmediatamente supo que había sido drogada porque ella tiene un sueño sumamente ligero y en el video y en las fotos que vio estaba la luz completamente prendida y ella no traía su propia ropa, traía una ropa interior que no era de ella. Entonces ella supo que en ese momento y hasta el día de hoy no tiene dudas de que fue abusada también ella porque aparece en las fotos, aparece completamente inconsciente de la misma manera que su mamá y usando ropa que no era de ella. Además, también como conectó hilos y recordó que en el 2019 ella tuvo que ser operada por problemas ginecológicos que no tenían explicación. Y ahí es donde también, sabiendo que a su mamá le había pasado algo similar, es que se dio cuenta y hoy no tiene dudas que ella también fue abusada por su padre y por quién sabe quién más, aunque no existan pruebas suficientes. Al día de hoy eh, em, nadie ha sido acusado por abuso de Caroline. Y encima de todo esto, adicionalmente a todo esto, supieron aún más atrocidades. Dominic tenía fotos de su nuera en el baño, media cámaras al baño y tenía fotos de su nuera e incluso de sus propios nietos en la bañera. ¿Qué nivel de monstruo asqueroso tienes que ser para hacer esto con tu propia familia? Familia que tú sabes que confían en ti, que tú eres el héroe, la persona que admiran desde toda la vida. Caroline estaba tan en shock y tan afectada que tuvo que internarse en una clínica psiquiátrica para poder lidiar con el trauma y con el shock que vivió instantáneamente después de enterarse de toda esta información. En entrevistas, Caroline ha dicho que realmente odia profundamente a su padre, que no lo perdona y que incluso ella al día de hoy no le llama papá, le llama por su nombre, Dominique, e incluso escribió un libro que les voy a poner como referencia también porque yo lo escuché en audiolibro y está increíble, o sea, ella escribe súper bien, súper clara y hablando de todo desde su perspectiva, cómo es que vivió este, este este momento tan espantoso en su vida que la marcó para siempre. Debe ser una pesadilla el pensar que en esas fotos todavía existen en la red o podrían existir en la red. La policía trató de eliminar todas las que pudo, pero podrían perfectamente seguir en el disco duro de alguien y volverlas a compartir en el futuro o incluso en este momento, en el celular de un depravado asqueroso, observándolas y continuando el abuso hasta el día de hoy. No me puedo imaginar qué nivel de yo debes de sentir en el alma, en tu corazón, de saber que eso puede seguir estando existiendo. Inmediatamente después de que todo salió a la luz y que Giselle se enteró del infierno que había vivido,
sin saberlo, sin consentir a ello, e inmediatamente se fue de la casa y solicitó el divorcio. Y bien por ella. Claro que sí, yo hubiera hecho lo mismo y creo que muchos de nosotros también. Y desafortunadamente ahí no terminaron las cosas que se fueron sabiendo de todo lo que Dominique había hecho. Al empacar, descubrió recibos de deudas enormes que Dominique había sacado a nombre de Giselle. O sea, a ese nivel de tú eres mi propiedad y contigo hago lo que a mí se me dé la gana. Dominique la había usado también financieramente, no solo sexualmente, no solo físicamente, mentalmente, sino también financieramente. Después de todo esto de que todo esto salió a la luz, la familia se cuestionó la razón verdadera de la mudanza a Mazán. Porque si te das cuenta, está mucho, muy lejos de donde todos estaban en París, de los hijos, donde todos los hijos adultos estaban en París. Provence es un lugar hermoso en Francia, un lugar pintoresco en donde la familia creó momentos hermosos, pero ahora se cuestionan si la mudanza fue todo planificado por Dominique para alejar a Giselle y para cometer todos los actos atroces que ya conocemos el día de hoy sin que nadie le estuviera pisando los pies o la sombra. Y también manchó todos los buenos recuerdos que se tuvieron ahí. Nunca más van a volver a recordar este lugar como un lugar en donde los niños vieron a los niños crecer o pasaron momentos hermosos, sino todo ya está asociado con esta horrenda información, esta horrenda abuso del que se enteraron. Cuando se mudaron a Mazán es cuando Giselle comenzó a experimentar una cadena de problemas médicos que ya habíamos platicado un poquito, que para ella eran completamente inexplicables, incluso para los doctores también. Mencionamos que ella llegó a pensar si estaba perdiendo la cabeza, llegó a pensar que a lo mejor había desarrollado Alzheimer o que tenía algún tumor cerebral. Ella siempre había sido relativamente sana, pero cuando se mudó a Mazán es cuando comenzó a tener estos episodios de pérdida de memoria extrema. Un día se despertó y tenía un corte de cabello que ella no reconoció y que no recordaba que alguien le hubiera cortado el cabello. Así que fue a su estilista y le dijo, oye, desperté así, y el estilista le dijo, ¿no te acuerdas? Ayer veniste, estuviste aquí y te corté el cabello. Como mencionamos, siempre estaba cansada, comenzó a perder muchísimo peso, se le comenzó a caer el cabello, tenía problemas controlando su brazo izquierdo, también comenzó a tener muchos problemas ginecológicos y un ultrasonido mostró que su cervix estaba súper inflamado y tampoco se podía explicar cómo los doctores habían encontrado 4 infecciones de transmisión sexual. Cuando se enteró de esto, ella le dijo a Dominique, no, entiendo cómo pasó esto. Y él se hizo el ofendido. Me fuiste infiel y no sabes porque pierdes la memoria, entonces seguramente te fuiste a acostar con otro y me engañaste. Y ella ni siquiera en ese momento pensó en que, oye, a lo mejor fuiste tú y tú puedes ser la persona que me lo dio a mí. O sea, tenía tanta fe y tanto amor por Dominique que ni por aquí se le cruzó que a lo mejor era él el que le había dado las infecciones. En 2017, sus hijos, ya muy preocupados por su salud, la convencieron de ver a un neurólogo, pero todos los scans salieron normales, aunque nadie consideró hacer exámenes también de toxicología. Le tomó 2 años completos a las autoridades construir el caso en contra de Dominique Pelicot y de los 51 asquerosos hombres identificados en los videos. Y también me da muchísimo coraje porque siempre se habla y se conoce el nombre de él, pero como que los demás salieron disfrazados en la bola, o sea, como que somos tantos que nadie se va a poder enfocar en uno solo y me da mucho coraje porque todos ellos son igual de culpables que Dominique y todos ellos deberían de salir a la luz y saber quiénes son y cuál es su cara y a qué se dedican y que todo el mundo sepa que hay que cuidarse de ellos. En septiembre del 2024, Giselle decidió alzar la voz. Pidió no estar en el anonimato, porque en Francia hay muchas leyes que protegen a las víctimas en términos de su información y protegen que no se comparta su nombre, que no se sepa quiénes son.
y también para los implicados, para los acusados, lo cual a mí me parece ridículo. Y sé que esto pasa en muchos países, pero yo siento y soy de la idea de que todo el mundo debería de saber, esta persona cometió este crimen y todos sepan para cuidarse de él si es que algún día sale a la luz, sale de prisión. Ella decidió renunciar a su derecho al anonimato, no se escondió y por lo mismo es que salieron todos los detalles también del esposo, porque nadie hubiera sabido quién era el nombre de él tampoco. Todos los nombres están como nombre y nada más la primera letra del apellido. Sin embargo, porque ella salió a dar la cara en alto, entonces se supo el nombre de él y es que esta historia tomó una fuerza extremadamente grande y afectó, llegó a lugares en todo el mundo. No se escondió, quería que su historia llegara a todas partes y así lo hizo. Durante el juicio nos enteramos de detalles de la vida e infancia de Dominique Pelicot. Él lo presentó como tengo muchos traumas desde mi infancia y eso me afectó y entonces es por esa de la razón y tengan mucha compasión de mí y nadie tiene compasión de ti, Dominique. Pero él presentó y reveló que desde niño mostraba señales de conductas problemáticas. No sé si esto lo presentó él o más bien los abogados que estaban acusando a Dominique. Mostraron que había señales de conductas problemáticas desde la infancia, incluyendo violencia, crueldad con los animales, y una actitud hostil hacia figuras de autoridad. Fue internado en un hospital psiquiátrico infantil o una institución especializada, lo cual indica que sus comportamientos fueron considerados preocupantes desde edad muy temprana. Y esto me suena a psicópata, esto me suena a personas que ya conocemos, asesinos seriales, etcétera. Aunque más tarde, en su testimonio de adulto, Pelicot afirmó haber sido abusado cuando era niño, aunque no hay registros médicos que confirmen esto, pero él dijo que una enfermera lo habló de él cuando él tenía 9 años y lo habían hospitalizado en un hospital por algún tema médico. De hecho, el tribunal se mostró escéptico respecto a esta información y la consideró posiblemente parte de una estrategia defensiva para mitigar su responsabilidad. Al parecer, la violencia sexual de Dominique era un tema generacional. Se sabe, o se ha dicho, que el padre de Dominique, que se llama Denis Pelicot, desempeñó un papel significativo en la formación del entorno familiar en el que creció Dominique. Denis trabajó como capataz en un centro de rehabilitación para veteranos de guerra. Dominique describió a su padre como un hombre autoritario y violento. Fue testigo de los abusos que Denis ejercía sobre su madre, Juliette, y además Dominique sospechaba que su padre abusaba de una niña, hija adoptiva de la pareja, que se llama Nicole, una niña acogida por la familia de la Dirección Departamental de Asuntos Sanitarios, o sea, la adoptaron por parte del Estado. Él dice que sospecha y que él vio a su papá abusar de la niña desde que la adoptaron. A pesar de llorar y decir que él era la víctima, Dominique fue condenado a principios del 2025 a 20 años de prisión, la pena máxima en Francia. Y discúlpenme, pero me parece que esto no es nada, porque lo que tenemos documentado es que hubieron 10 años de abuso, que es lo que hay en fotografías, ¿verdad? Eso es lo que se puede demostrar. Pero ¿cuánto tiempo atrás antes no habrá hecho cosas? Tú no llegas un día, despiertas y empiezas a adorar a tu mujer de esta manera. ¿Qué es lo que habrá hecho Dominique antes de lo que no se sabe? Y bueno, 20 años me parecen extremadamente ligeros y desafortunadamente en Francia y en muchos otros países también, no puedes hacer más, o sea, no puedes juntar diferentes sentencias. Por ejemplo, si cometiste dos crímenes, un crimen te da 20 años y el otro crimen te da 20 años, no puedes hacer 40 años. El máximo que puedes hacer son 20 años en la prisión. Entonces, él fue condenado a la sentencia máxima en Francia. Quisiera yo darle 60 años, aunque él ya tiene 72 años, así que seguramente no llegará al fin de la sentencia, pero aún así debería de ser más, en mi opinión. Y 51 hombres que también fueron acusados junto con él, también fueron procesados. Todos confesaron, pero todos dijeron que pensaron que ella había dado su consentimiento para lo que sucedió en los videos. Oh my God, esto me saca de mi quicio, como dice mi madre. O sea, el foro en el que comentaban y donde se conocieron todos se llamaban Sin que ella supiera.
Adicionalmente, él les daba una lista entera de pasos y reglas para que ella no se despertara. ¿De qué hablas? ¿De que sentías o pensaste que ella había consentido a esto? Por favor. Solo 3 de los hombres que fueron invitados a casa por parte de Dominique, cuando la vieron comatosa, se fueron. Dijeron, yo no quiero hacer esto y se fueron. Pero ninguno llamó a la policía, ninguno reportó. Ellos solo dijeron, no, creo que mejor no, esto es lo mío, ya me voy y ya. ¿What? Dios mío, de verdad. Aunque no se dispone de información detallada sobre cada uno de los 50 condenados, los informes del juicio revelan que muchos de ellos llevaban varias vidas aparentemente normales. Tenían familia, tenían hijos, tenían esposa, tenían empleos normales como cualquier otro. Algunos estaban casados y tenían hijos, lo que acentuó el impacto del caso en sus entornos familiares. O sea, imagínate no solamente la familia de Dominique, sino todas estas otras 51 familias que se enteraron que tenían un monstruo asqueroso por familiar. Solo pocos de los acusados tenían antecedentes penales, el resto eran personas completamente normales. O sea, Giselle se paraba por la mañana en este pueblo de 6,000 personas, que es poquito, y se encontraba seguramente por la calle personas que ella no sabía lo que le habían hecho y cómo la habían abusado, y ella no tenía idea, y esta gente va caminando por la calle como si fuera cualquier otra, escondiendo un monstruo adentro. Qué miedo, qué horror. El más joven de estos acusados tenía 26 años y el más grande 73. O sea que no hubo discriminación, era el que quiera, venga para acá. Entre ellos había bomberos, soldados, guardias de la cárcel, enfermeros. No me imagino estar en el hospital, a lo mejor sedada y que este enfermero te esté toqueteando, te esté... ¡Ah, guácala! Reporteros y hasta terapeutas. ¿Ok? Incluso uno de ellos, Christian L., sale en el video usando su uniforme de bombero. ¿Por qué no? Se fue directo del trabajo aquí. Otro de estos desgraciados fue a abusar de Giselle el mismo día en que su bebé nació. O sea, tienes a la esposa en el hospital con un bebé recién nacido y le dices, bueno, mi amor, ya me voy, tengo cosas que hacer. Y esto es lo que fuiste a hacer. Y la niña, a la parte la bebé era una niña. O sea, tenemos algunos ejemplos de los acusados. Jean-Pierre Maréchal, de 63 años, estaba casado y tenía 6 hijos. Además de participar en las agresiones a Giselle, también le pidió cuál era la combinación del cóctel de drogas y violó a su propia esposa durante 5 años. O sea, esto ya estaba siendo la escuela de agresores. Christian L., bombero, voluntario de 56 años y padre de 2 hijas. Cyril Delville, de 54 años, trabajador de la construcción, tenía 2 hijos. Patrice Nicole, electricista de 55 años, también era padre de 2 hijos. Simón Mequenese, trabajador de construcción de 43 años, tenía 6 hijos y vivía al lado de los Pelicot. Seguramente este es el vecino que mencionamos. Y aquí tenemos la lista completa. Obviamente no tenemos tanto tiempo para platicar, pero ya todos fueron sentenciados y la verdad es que desafortunadamente las sentencias fueron nada. 15 años de prisión, 12 años de prisión, 13 años de prisión, 9, 8, 7, 5. Algunos lo fueron condenados a 7, a 6, a 9, a 3 años de prisión. Nada. Les platicaba que unos eran jubilados, pensionistas, camioneros, trabajador temporal, obreros, voluntarios de bomberos, camionero, uno trabajaba como informático, técnico de refrigeración, trabajador de construcción, repartidor, periodista, pintor, gerente de restaurante, banquero, o sea, cualquiera, fontanero, camionero, cualquier cantidad de personas, y de hecho sí les voy a compartir la lista porque es muy importante platicar y de que esta gente no se quede como abrigada en la manada, ¿ok? Todos estos nombres tienen que salir a la luz y que sepan quiénes son y las asquerosidades que hicieron. Todos ellos abusaron de Giselle. Ugh. Francia, con mucha razón,
se levantó en protestas, en indignación, en debate nacional cuando la noticia salió al aire. La salud de Giselle seguía deteriorándose, pero su voz se volvía cada vez más fuerte. Y la heroína en esta historia 100% es Giselle. Ella no era solo una víctima, era el símbolo de muchas mujeres que han vivido violencia, que han sido violadas, que han sido víctimas de sedación química, de miles, si no es que de millones, de las que no saben que esto les pasó, de las que sospechan pero no saben completamente, de las que no pueden hablar. Y adicional, o sea, aquí no termina la pesadilla. Dominique también fue vinculado a una violación en París de una agente de bienes raíces jovencita y al asesinato de una joven en 1991. O sea, este monstruo vivió entre ellos por décadas y nada se hizo. No lo pueden, en el caso de la, perdieron el ADN y en el caso de la violación ya expiró el tiempo que para poderlo procesar. Entonces no hay justicia para ellas dos, no hay justicia para ellas víctimas. Y por último, sí quiero hablar del tema de la violación. Tendemos a pensar que este acto es algo que le pasa a mujeres que andan en la calle mal vestidas, a horas en donde no tendrían que estar, y por un desconocido que se las encontró en un callejón. Pero la realidad es muy distinta. La mayoría de los abusos sexual, la violencia hacia las mujeres, también hacia los hombres, pero mayormente hacia las mujeres. En todo este horrendo y asqueroso caso, solo hay una gran luz al final del túnel. La heroína en esta historia que es Giselle. Ella no tenía por qué enfrentar al público, pero sin embargo decidió hacerlo para dar luz a este abuso, a los abusos que suceden todos los días, para ayudar a otras víctimas a denunciar también, para que ellas sepan y vean, si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo también. Ella decidió no cargar con la vergüenza porque la vergüenza ya no le pertenece, en palabras de Giselle. Hoy, gracias a su valentía, muchas otras mujeres están encontrando el coraje para hablar y eso me conmueve enormemente. Gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, si te indignó, si te hizo pensar, compártela. Suscríbete a Historias con Ana, donde visualizamos a las víctimas, donde buscamos justicia con cada palabra y donde luchamos contra el silencio. Porque si callamos, ganan ellos. Gracias a todos por conectarse. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten qué es lo que más les gustó, qué es lo que más les impactó y nos vemos en nuestro siguiente caso.